ha colaborado en estudios con la Red Centroamericana para la Seguridad Humana y la Paz, Red CEPAZ, y con la organización Acción contra la Violencia Armada. Ha coordinado 7 números de la revista Seguridad y Sociedad del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y ha realizado diferentes publicaciones y artículos de opinión sobre crimen organizado, seguridad ciudadana, defensa nacional y violencia armada. Entre estos títulos tenemos Delitos de mayor impacto y frecuencia en 5 municipios de Nicaragua, tendencias 2000-2011. Misiones no tradicionales del Ejército de Nicaragua, un instrumento para su evaluación y informes de gestión del sector defensa y seguridad. También ha realizado ponencias en eventos regionales y nacionales y ha brindado diversas cátedras en universidades nicaragüenses. Actualmente ella se encuentra finalizando un estudio sobre fronteras, sobre el cual versa su ponencia. Los dejo a continuación con la ponencia de Alvarado. Muy buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por la presencia. El día de hoy les voy a presentar los hallazgos preliminares de una investigación que estamos concluyendo en el instituto, que lleva por nombre Control de Tráficos Ilícitos y Prevención de Violencia en las Zonas Fronterizas, hacia un enfoque de seguridad humana. Priorizamos los casos de Somotillo y Cárdenas y los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Guasable. Aquí podemos observar en el mapa de Nicaragua cuáles son los puestos en los que realizamos la investigación. Arriba en el norte de Nicaragua, en el Guasable, es uno de los 4 puestos fronterizos que tenemos al norte de Nicaragua, y al sur, el único puesto fronterizo terrestre que tenemos en Peñas Blancas. Bueno, quisiera hablarles un poco sobre los antecedentes de esta investigación. Se realiza dentro de un proyecto que ejecuta una red centroamericana titulada Red Centroamericana para la Construcción de la Paz y la Seguridad Humana. Cada una de las organizaciones a nivel regional que llevan a cabo esta investigación van a trabajar en puestos fronterizos y municipios fronterizos de sus países. Este es un informe nacional y son hallazgos preliminares de un informe nacional, el que les voy a presentar ahora, que luego formarán parte de un informe regional. El objetivo es apoyar y darle seguimiento a la estrategia de seguridad de Centroamérica, principalmente en los componentes de combate al delito y prevención de la violencia. En este caso, el desarrollo local de los puestos fronterizos y la remodelación de los puestos fronterizos de nuestros países. El objetivo general de esta investigación es describir los procesos de control para el tráfico de ilícitos en las fronteras y las iniciativas de prevención de la violencia en los municipios. Por zona fronteriza vamos a entender un municipio fronterizo que cuenta con un puesto de control terrestre. En este caso tenemos a Peñas Blancas, donde está ubicado en Cárdenas, y tenemos al Guasable, que está ubicado en Somotillo. La metodología implementada para esta investigación fue meramente cualitativa. Contamos con una fase exploratoria donde realizamos un trabajo documental y también trabajamos con una sistematización de noticias. La segunda fase se llevaron a cabo diferentes elementos metodológicos como entrevistas semiestructuradas, alrededor de 41 entrevistas semiestructuradas a órganos internacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales que residen a nivel nacional y que están en los puestos fronterizos y en los municipios fronterizos trabajando el tema de la prevención de la violencia. Se realizaron 6 entrevistas abiertas a diferentes líderes y trabajadores de los puestos fronterizos y municipios fronterizos, y se llevaron a cabo 2 grupos focales con jóvenes que forman parte de movimientos juveniles en cada uno de los municipios, y también se realizó observación participativa directa en cada uno de los puestos fronterizos. Realizamos una triangulación de datos. Como pueden observar, tomamos en cuenta el actor que ejecuta el control y la prevención de tráfico ilícito y la violencia en la zona fronteriza, pero también tomamos en cuenta el actor que atraviesa los procesos de control y prevención, como aquellas personas que, como jóvenes, por ejemplo, que viven en las zonas y que
saben y ejecutan a través de las diferentes instituciones públicas alguna relación en los temas de prevención y en los temas de control. Cuando, por ejemplo, alguna persona pasa a través de un bus como Transnica o Ticabús, esa es una persona que atraviesa los procesos de control y fue un informante para nosotros. Y como tercer actor tenemos aquellos que observan los procesos de control y prevención, como que son aquellas organizaciones que trabajan de forma indirecta y que observan o que proveen información o que proveen otros proyectos para que organizaciones de la sociedad civil desempeñen. Y el equipo de investigación de IEP, que fue el observador de todos los procesos. El marco teórico conceptual en que se enfocó la investigación radicó un cuestionamiento sobre el trato de la seguridad fronteriza históricamente, el cual ha sido un enfoque de seguridad nacional como dirigido a cuáles han sido las amenazas que repercuten directamente al Estado. El enfoque que nosotros le hemos querido dar a esta investigación es cuáles las amenazas que repercuten en zonas fronterizas y que son dirigidas hacia las personas. Es decir, cuáles son las amenazas que están repercutiendo en las personas y que tal vez no se están observando de tal forma. Brevemente les voy a hablar un poco sobre la caracterización de estos municipios. La población, estamos hablando que Somotillo es un municipio mucho más grande que Cárdenas, alrededor de 29.030 habitantes. La población rural es mayoritaria por un leve dato, 15.740 y 13.290 la urbana. En Cárdenas es un municipio que tiene una zona mayoritaria rural, el casco rural es alrededor de 6.056 y la urbana 934. Ambos municipios fueron identificados como municipios que tienen un nivel de pobreza extrema. Esto se identifica a través del censo que realiza el INDE. Estos municipios poseen o dos o más necesidades básicas descubiertas, entre estas hacinamiento, vivienda, servicios insuficientes, baja educación y dependencia económica. Los flujos en los puestos fronterizos. En el Guasaule, que es el puesto que está al norte, uno de los puestos que está al norte de Nicaragua, se presencian 396.231 movimientos de personas. Es el puesto con mayores movimientos al norte del país. Y Peñas Blancas, con 762.744 movimientos de personas, ocupa el 33% de todas las entradas y salidas del país. Es el puesto fronterizo con mayores flujos a nivel nacional. Las principales instituciones públicas en los puestos fronterizos, los puestos de control fronterizos que identificamos fueron la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional y la Dirección General de Migración y Extranjería. También el Ejército de Nicaragua tiene sus puestos, pero no trabajan directamente en las inspecciones en los puestos de control. La Dirección General de Aduana se dirige especialmente a las mercancías o a los transportes pesados que transitan el puesto fronterizo. La Dirección General de Migración y Extranjería se preocupa principalmente por las personas y por el tránsito de las personas. Y la Policía Nacional tiene una acción transversal en los puestos fronterizos. Tiene que proteger la seguridad del puesto fronterizo y está encargado de frenar los tráficos ilícitos y prevenirlo en la zona de riesgo. Los puestos de control cuentan con un protocolo de inspecciones, es decir, no todas las personas que transitan o todos los mercancías que transitan a través del puesto llevan a cabo el mismo método de inspección. Se clasifican en personas que transitan caminando, personas que atraviesan con transporte pesado, que son usualmente las empresas, agencias aduaneras o transportes de carga, el transporte liviano, que es precisamente los vehículos o camionetas cuando queremos ir en nuestro propio vehículo, y las líneas internacionales, que se refiere a los buses como Transnica y como Ticabús. Hemos identificado una serie de desafíos dentro de las diferentes inspecciones que se realizan en el puesto fronterizo. Desafíos principalmente para el control de tráfico ilícito en los puestos fronterizos, que es nuestro objetivo. Hemos observado, a partir de toda la metodología implementada, que existe un mayor rigor
dentro del protocolo de inspección en Peñas Blancas que en el Guasable. Esto puede darse primero porque existen más flujos en el puesto fronterizo de Peñas Blancas que en Guasable. Segundo, porque existe mayor recursos humanos en el puesto de Peñas Blancas que en el de Guasable. Y también, de palabra de un oficial de la policía, se nos dijo que el Guasable es como un puesto número 2, es decir, en prioridad está siempre Peñas Blancas antes que Guasable. Entonces, los principales para el Estado, los principales metas es fortalecer el puesto fronterizo de Peñas Blancas antes que el de Guasable. Hemos observado que existen limitados recursos humanos y poca capacidad para enfrentar y prevenir los tráficos ilícitos, principalmente los tráficos ilícitos que repercuten en las personas, como la trata de personas con diferentes fines, como puede ser laboral y sexual, o el tráfico ilegal de migrantes. Alrededor de 3 oficiales se encuentran trabajando en Guasable, 3 oficiales para cubrir todo el puesto fronterizo, lo que indica que a veces tienen que hacer turnos hasta de 72 horas. En el caso del puesto fronterizo de Peñas Blancas, que es el puesto fronterizo con mayores flujos a nivel nacional, cuenta con 14 oficiales que se dividen en 2 grupos. 7 grupos que tienen presencia por 48 horas y luego se repite el ciclo. En ninguno de los puestos observamos que se realice una revisión personalizada, independientemente de la categoría de inspección, ya sea a través de un transporte pesado, un transporte liviano o a través de una persona que vaya caminando por la frontera, etcétera. Solamente en Guasable se nos informó que si existe, por ejemplo, si ellos observan a las personas con ropa abultada, por decir algo, en ese momento ellos proceden a realizar una inspección personalizada, ya que pueden ser sospechosos ya de un tráfico hormiga de armas o de drogas. Solo en esos casos, sí. Entonces es una revisión aleatoria, no es algo que se realiza frecuentemente. Hemos identificado que existen técnicas sofisticadas para la falsificación de documentos. Esto incrementa y debilita, ¿verdad? Y pone un desafío importante dentro de los puestos y las instituciones que están a cargo de esto. Dificulta en gran parte la migración para identificar casos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes en conjunto con la Policía Nacional. Se ha identificado principalmente en Peñas Blancas que se han falsificado documentos como cédulas, pasaportes, poderes para que menores atraviesen la frontera. Y han resultado, por ejemplo, empresas que han realizado excursiones y que se dicen empresas que hacen excursiones donde llevan y lo que realmente realizan es un tráfico ilegal de migrantes, porque tratan de regularizar todos los documentos, pero realmente son documentos falsos. Estas personas corren riesgo de quedarse varadas en el camino hacia donde van dirigidas y tener mucho más posibilidad o facilitar a los tratantes de personas que sean involucrados en estos delitos. Los pasos ilegales entre un país y otro, conocidos como puntos ciegos, no son resguardados directamente por la Policía Nacional. Y esto se puede entender porque hay limitados recursos en la frontera. Y si en el puesto fronterizo contamos con limitados oficiales, mucho menos en los pasos ilegales vamos a tener el resguardo de Policía Nacional. Y esto es un riesgo alto, ya que en estos puntos ciegos, 62 accesibles en Peñas Blancas, en total unos 82, y 54 en Guasable, son puntos donde atraviesa tráfico de armas, de drogas, tráfico ilegal de personas, de migrantes, trata de personas. Y no existe el funcionamiento de prevención, de migración y de policía dirigido a estos puntos ciegos. El Ejército de Nicaragua trata de hacer un trabajo de inspección, pero las fronteras son muy amplias para los pocos oficiales que hay. Los puntos fronterizos en general cuentan con una limitada infraestructura y tecnología para el control de flujos y mercancías. Es decir, los parques fronterizos que fueron analizados no cuentan con una infraestructura que ordene la cantidad de flujos que se presentan en cada uno de los puestos, por lo cual es mucho más complicado dirigir estos controles para frenar algún tipo de tráfico ilegal de personas o trata de personas. Tenemos datos interesantes del puesto fronterizo de Guasable. Observamos que, como les había mencionado al principio, Guasable tiene menor
fortalecimiento en sus controles que Peñas Blancas. Y fueron unos 3 detalles que observamos principalmente en el puesto. En el Guasable, para la entrada y salida de vehículos livianos nacionales no se exige la revisión. Entonces no se puede observar si dentro de la cajuela se lleva drogas, se lleva armas, se puede llevar personas, etcétera. Es decir, no se identifica un montón de cosas que pueden pasar a través de un puesto fronterizo legal. El oficial justamente lo que nos sugirió es que nada más se hace revisión a los vehículos livianos cuando el perfil de este vehículo puede ser sospechoso. Es decir, si viene un vehículo ya sea de Guatemala o de Panamá, para ellos resulta sospechoso y en ese momento ellos proceden y lo revisan. Pero a la hora del día, él dice que en un promedio se revisan alrededor de 15 vehículos. Entonces, que es bastante limitado para el flujo que diariamente atraviesa un puesto fronterizo. También se nos presentó que existe mayor vulnerabilidad en el puesto fronterizo de Guasable en altas horas de la noche. Se nos evidenció de que después de las 10 p.m. no existe una regulación de migración, es decir, que el puesto fronterizo puede atravesarlo cualquiera. Y esto fomenta aún más un tráfico ilegal de migrantes, trata de personas, el tráfico de armas y de drogas. En Guasable no se cuenta con un equipo de desarme. Esto es algo que nos brindó el oficial encargado de la Policía Nacional de Guasable. En el caso de Peñas Blancas, si se encuentra alguna irregularidad para el transporte pesado, es decir, si la póliza del transporte pesado no concuerda con alguno de los datos que se especifican y se considera dentro del perfil un transporte que puede resultar sospechoso, entonces se procede a realizar un proceso de desarme, donde se baja todo lo que lleva, toda la mercancía que lleva el transporte pesado, se baja y se observa y luego se vuelve a ingresar. En Guasable no se cuenta con este equipo, entonces no se puede realizar este tipo de inspecciones. También observamos otro de los objetivos dentro de la investigación fue observar cuáles son las iniciativas de prevención de violencia en los municipios fronterizos. En el municipio de Somotillo observamos que existen comisiones, diversas comisiones que trabajan el tema de la prevención de la violencia. Comisiones interinstitucionales, la comisión en la lucha contra el SIDA, la comisión en lucha de la violencia contra la mujer, tienen diversas comisiones que tienen integradas a las diferentes instituciones públicas y de la sociedad civil que se presentan. Somotillo también cuenta con una casa municipal donde se desarrollan temáticas dirigidas a la juventud con un enfoque de género. Y también cuenta con varias organizaciones de la sociedad civil. Todos estos datos no se observaron directamente en Cárdenas. Cárdenas es un municipio mucho menos organizado. La única organización que pudimos contactar no está funcionando, no se encuentran recursos humanos ni recursos económicos para efectuar este tipo de actividades en prevención. Otro de los aspectos que observamos es que el acceso a información a la población y a procedimientos para los procesos de regularización de migrantes es bastante limitado en ambos municipios. Es decir, que en muchos casos los migrantes o las personas que deciden migrar no tienen información sobre los riesgos, sobre las amenazas que pueden vivir si migran. Y también no tienen información relevante, hay una limitada información relevante sobre el proceso de regularización de un migrante. En ambos municipios se detectan como principales violencias la violencia intrafamiliar, principalmente contra la mujer, y también se observó una alta preocupación en ambos municipios por la explotación sexual comercial infantil, que tiene una dinámica con los puestos fronterizos, porque en muchos casos las personas que manejan el transporte pesado y que se quedan en el puesto son las personas que explotan sexualmente comercial infantil a las muchachas, las niñas de los municipios fronterizos. Entonces hay una dinámica del puesto con el municipio y que afecta directamente a la población del municipio. Bueno, no se identificó en ninguno de los municipios que existieran pandillas como tal, grupos organizados violentos como tal. No se presenta la violencia juvenil en este caso como uno de los principales problemas. Y en ninguno de los municipios se observó que existiera una gran relevancia del uso de armas de fuego. Más allá de las armas de fuego se utilizan armas cortopunzantes y contundentes para realizar los delitos.
en el año se podían observar 1 o 2 homicidios en cada uno de los municipios, pero no más allá del uso de armas de fuego. Este no es un objetivo dentro de la investigación, pero dentro de la metodología tuvimos trabajo directo con los jóvenes y parte de los hallazgos fue identificar qué dicen los jóvenes sobre sus municipios fronterizos, cómo se sienten ellos en los municipios fronterizos y sobre toda la dinámica de las instituciones. Pues existe limitada eficacia policial, esa es una de las cosas que ellos nos dijeron, es la percepción de los jóvenes en los municipios fronterizos, ya que no existe una respuesta inmediata a sus problemas. También se identificó que sienten desconfianza con las instituciones públicas y también una deficiente aplicación con las leyes, específicamente la ley 779, que es una controversia para los jóvenes también. Y también se presentaron limitadas alternativas laborales como uno de los principales problemas entre los jóvenes. Para finalizar, el enfoque que nosotros le queremos dar a esta investigación es que la seguridad fronteriza, en vez de ser relacionada directamente con la seguridad nacional y con el actor Estado como tal, queremos que la seguridad fronteriza vaya hacia un enfoque de seguridad humana, donde las personas sean el centro de la protección y el centro de los controles y prevención de las personas. Ya que tanto la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes son problemáticas que afectan directamente la dignidad de las personas y que son muy complicadas de detectar. Se tienen que fortalecer los esfuerzos para poder dirigir a una seguridad fronteriza hacia una seguridad humana. Para las Naciones Unidas, la seguridad humana promueve la adopción de medidas que se focalizan en las personas, como le decía antes, donde el contexto está dirigido al tema de la prevención como foco principal y donde se pueden promover soluciones integrales. Entonces yo pensando un poco en Somotillo y en Cárdenas, Somotillo ya es un municipio sumamente organizado, tiene comisiones abundantes en prevención de la violencia. Sin embargo, se observa, por ejemplo, que las comisiones que integran, las instituciones que integran las mismas comisiones son las mismas. Es decir, que se reúnen mensualmente o en un periodo las mismas personas en las diferentes comisiones. Entonces, una de las recomendaciones sería cómo hacer una comisión más integral, donde se reúnan todas estas comisiones de una sola vez y puedan abordar los temas de forma integral. El caso de Cárdenas sí es un poco más complicado, pero sí existen algunos movimientos juveniles como el grupo de exmigrantes, mujeres, adolescentes y jóvenes, y también existe la Policía Nacional y el Ministerio de Salud que realizan algún tipo de campañas sociales en prevención de algún tipo de violencia. Bueno, para finalizar, el enfoque integral podría completarse en 3 aspectos básicos: el desarrollo de estructuras complementarias de seguridad ciudadana, como el modelo proactivo que ya existe en el país de la Policía Nacional. Lo que observamos es que en ninguno de los municipios este es un modelo activo, es decir, la comunidad no está participando dentro del modelo, y lo que observamos a través de todos los instrumentos metodológicos es que no identifican que existe un modelo proactivo preventivo de la policía en los municipios. Un fomento de acciones articuladas entre las autoridades de los puestos fronterizos y las autoridades municipales es necesario. No se ve ese vínculo del tema de la prevención en el municipio con los puestos fronterizos. Entonces, ¿cómo articular las acciones que las organizaciones realizan en el municipio para prevenir la violencia con las acciones que se realizan en el puesto fronterizo directamente? Y finalmente, ¿cómo poder hacer una generación de iniciativas de desarrollo local entre los municipios fronterizo? Es decir, además de diseñar una política integral de violencia en los municipios, ¿cómo se puede estrechar esa relación económica y cultural que ya existe entre las personas de un municipio de un país con el municipio del otro país, al otro lado de la frontera, a través de las autoridades públicas? Es decir, ya existe una relación de desarrollo local con las comunidades, tanto de Honduras con Nicaragua como de Nicaragua con Costa Rica. Entonces, ¿cómo hacer esos esfuerzos de desarrollo local entre ambos municipios en diferentes fronteras? Muchas gracias. Continuamos con la ponencia de Dalicia Jarquín, titulada Situación migratoria y derechos de los adolescentes y jóvenes. Dalicia Jarquín es estudiante de Derecho y ha colaborado en estudios con la Casa de la Mujer de Rivas y Nicas Migrantes de Managua.
Es la actual coordinadora del grupo de exmigrantes, mujeres, adolescentes y jóvenes de Cárdenas. Buenos días. Como dijo la compañera, vengo del municipio de Cárdenas y les voy a poner un poco acerca del diagnóstico que realizamos en el periodo 2012-2013. La situación migratoria de las adolescentes del municipio de Cárdenas, adolescentes y jóvenes mujeres. Bueno, GEMAT, somos un grupo de adolescentes y jóvenes que decidimos tener nuestro propio espacio. Ya teníamos tiempo de venirnos organizando en otras, somos pertenecientes, por así decirlo, de otras organizaciones y nos dimos cuenta que debíamos tener nuestro propio espacio, puesto que algunas éramos migrantes en sí o familiares de migrantes. Entonces, decidimos tener nuestro propio espacio. Tenemos presencia en 4 municipios del departamento de Rivas, como Estola, Pilascoyolo y Nancimí, Cárdenas y Zapoán. También en Rivas, como cabecera departamental, en el Gaspar García Laviana y el Pedro Joaquín. A continuación les presentaremos el diagnóstico. En las entrevistas que realizamos, entrevistamos exclusivamente a mujeres, la mayoría de ellas en edades comprendidas de 15 a 20 años, lo cual tenemos ahí, como pueden observar, en un 46% y seguido por un 21% de 26 a 30 años y luego seguido por un 20% de 21 a 25 años y de 13 al 13% de 11 a 14 años de edad. Luego el 55% de los migrantes son mujeres. Quiere decir que las mujeres, y principalmente jóvenes, somos las que estamos emigrando a otros países y principalmente a Costa Rica, debido a la situación económica y falta de oportunidades que se está presentando hoy en día. Luego seguido por un 45% que son hombres los que están migrando. Podríamos decir que son características del periodo de migración a Costa Rica. Como primera característica tenemos que en el periodo del 2002 al 2006 es el que menciona la mayor emigración con un 32%, seguido con un 30% del periodo actual del 2007 al 2010. Esos periodos de expulsión son similares en Tola, pero en el distinto resto del municipio de Rivas registra mayor migración en el periodo del 2002 al 2006. En conclusión, podríamos decir que el municipio que registra mayor migración a Costa Rica es el municipio de Cárdenas. Cárdenas, ¿por qué? Porque se da la migración transfronteriza, que muchas personas viven como están en la frontera, entonces yo no trabajo aquí, mejor prefiero ir a trabajar al otro lado. ¿Por qué? Porque va a ganar el doble de lo que gana en Nicaragua. Mientras que también digo nosotros porque yo vivo en el municipio de Cárdenas, entonces eso es lo que se da generalmente y no optan también por un documento legal, porque se le hace más fácil solo cruzarse el muro o irse por los puntos ciegos o qué sé yo, muchas veces pedir permiso a las autoridades de migración, como son del municipio, los conocen, les dan permiso y pueden ir y venir a excepción de los días de mayor concentración, como es en esta época de diciembre y en Semana Santa. Pero cuando no tienen acceso a viajar, entonces esto es lo que ocasiona mayor migración en el municipio de Cárdenas. También tenemos como punto relevante y como
que en 1979 no se registran, desde 1900, como digo, todos los hogares de estos municipios no registran migración antes de 1979. Quiere decir que desde 1979 hasta esta fecha es que se está dando la mayor migración. Y bueno, el 70% de la migración es en condiciones de regularidad que se da, pero en los demás municipios, como ya le expliqué anteriormente, frente a la irregularidad migratoria que se da en un 30% de las y los migrantes. La más alta cultura de migración indocumentada se registró en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, del municipio de Rivas, en el cual se registró la cultura de migración, pero de forma legal, a diferencia del municipio de Cárdenas, como les explicaba anteriormente. Y de acuerdo con la información suministrada por la familia, por los familiares de estas personas, las cuales están en Nicaragua, nos dicen que el 19.7% tienen residencia en Costa Rica, pero también llegamos a la conclusión que se confirma lo que ha afirmado la Red de la Sociedad Civil para las Migraciones, lo cual muchas veces dicen los familiares que su familiar tiene residencia solo por el simple hecho de tener 5 años de vivir en Costa Rica, tener 10 años de vivir en Costa Rica. Ellos lo toman como que, o si en el momento de una de nosotras irles a aplicar una entrevista o simplemente hacerle una pregunta, establecer una conversación con un miembro, con un familiar de un migrante, nos dicen, sí es residente. ¿Por qué decir que es residente si le hacemos esa pregunta? Ah, porque tiene tantos años de vivir en Costa Rica. Entonces, esa es una de las, podríamos decir. Bueno, esto ya lo había aplicado. Las causas de la migración, según nuestra metodología, nos dicen que los destinos considerados esto se consolida, podríamos decir, o se relaciona con la información realizada por Gabriela, lo cual Costa Rica es el lugar hacia donde más migra la población nicaragüense, ya que se registra el 67% de nicaragüenses, los cuales viajan a Costa Rica, y seguido por un 15% que viajan a Estados Unidos, y un 11% a Panamá, y el otro 7% viajan a Guatemala, El Salvador y los otros países centroamericanos. Luego tenemos la regularidad migratoria y acceso a documentos nicaragüenses necesarios para el viaje. Encontramos que el 86.5% afirman que viajan en condiciones de regularidad migratoria, lo cual con un 13.5%. Y irregular, luego tenemos que las mujeres adolescentes y situación migratoria en Nicaragua. Nos dice que el 92.2% del total de entrevistadas son de los 4 municipios de Rivas, lo cual cuenta con una partida de nacimiento, cédula de identidad, y en Rivas se registra el 100% y en Cárdenas el 93%, siempre que en Cárdenas son los que menos tienen acceso o no buscan la documentación, como se les hace más fácil irse por los puntos ciegos. El 66.13% de quienes se encuentran en edad de contar con cédula cuentan con ellas en Rivas, específicamente en el barrio Pedro Joaquín Chamorro. Y tenemos que el menor acceso se registra en Belén con el 61% y el 20.2% tienen pasaporte ordinario, manteniendo el porcentaje más alto en Rivas
y el Pedro Joaquín Chamorro con el 31%, y Cárdenas es el más bajo con un 8%. El 7.7% tiene récord de policía, concentrando el mayor número de casos de todos los municipios, y siendo el 18% de todas las entrevistas, Cárdenas no tiene ningún récord de policía, puesto que, como les mencionaba anteriormente, Cárdenas, la mayoría de la población de Cárdenas no opta por buscar estos documentos, por irse por la vía legal, porque se les hace más fácil, porque están ahí, es solo pasar prácticamente, solo el hecho de... Bueno, continuamos. El acceso al trabajo. Las mujeres, el 63% no trabaja y el 37% sí trabaja de nuestra población jóvenes en estos 4 municipios. Y las que nos contestaron que sí trabajan, el 38% nos dijeron que trabajan de doméstica. El 23% en empresas, o digamos en las aduanas, en las diferentes oficinas que trabajan, y nosotros pusimos en empresas, y en servicios varios, que como tramitadores, vendedores de boletos y eso, que eso es el mayor, digamos que el trabajo que se puede encontrar en Peñaplanca, que no sea de doméstica, que no sea de servicios varios, y agrícola el 3%. Luego el estudio, el 55% sí estudia y el 45% no estudia. Luego el nivel académico de quienes estudian, el 62% estudia secundaria y el 22% estudia una carrera técnica. El 22% tiene acceso a universidades. Luego, ¿por qué dejaron de estudiar? El 49% dejó de estudiar por recursos, por no tener recursos a seguir con sus estudios. El 29% nos dijeron que dejaron de estudiar por embarazo, puesto que, como recordarán, adolescentes son la mayor cantidad de integrantes de nuestro grupo, y a las cuales nosotros tomamos como prioridad, y familiares de inmigrantes. Y luego tenemos que un 14% por desinterés, por cuidar a los niños, por cuidar a su hermano, porque quizás sus padres se fueron del país y se quedaron ellos a cargo de su hogar, entonces vino el desinterés. Luego les preguntábamos a las chavalas que qué enfermedades consideran ellas, qué enfermedades consideramos nosotros como mujeres que nos afectan. Entonces, en primer lugar nos mencionaba la menstruación, luego el dolor de cabeza, los nervios, depresión, mal de amor, reumatismos, diarrea, enfermedad de los riñones, presión, vista, y son problemas que como mujeres nos afectan, pero muchas veces los obviamos. Y entonces decíamos, mal de amor, si te dañaron tu corazoncito a veces, entonces ya no funciona bien, si cualquiera de esas cosas te afectan. Entonces son cosas que nosotros como grupo y lo consultábamos con las chavalas y todos llegamos al acuerdo que lo deberíamos de tomar en cuenta. Y en efecto, fue la enfermedad que está, como vieron ustedes, en mayor porcentaje. Y luego, atención a la salud. El 60% de nuestras jóvenes nos dijeron que cuando se sienten enfermas están enfermas de cualquiera de estas enfermedades mencionadas, asisten a un centro de salud. El 22% se automedican. Y el 9%, al igual, el 9%
visitan un médico privado o tienen acceso a una clínica previsional. Luego, la salud sexual y reproductiva, la edad de la menstruación. El 61% nos contestaron que les vino su menstruación de los 12 a los 14 años, seguido por un 20% de 10 a 11 años, y luego un 11% a los 15 años, y luego 6%, 9 y 10, y luego un 2% a más de 15 años. Luego, atención especializada. Tenemos que el 37% se ha hecho chequeos ginecológicos, el 44% de Papá Nicolau y el 29% ginecológico. Luego, en cuanto a las relaciones sexuales, el 51% ya ha tenido relaciones sexuales y el 49% aún no. Bueno, esta es la situación ciudadana, documentos legales, según en el 2012, cuántos tenían acceso en estos 4 municipios. La mayoría tenían acceso a la partida de nacimiento, a la cédula de identidad, pero muy pocos al pasaporte y al récord de policía. Y entre los cuales Cárdenas no tenía registrado ningún récord de policía. Luego, nivel de organización. El 59% de estas jóvenes sí está organizada y el 41% no. Luego, las que están organizadas, el 30% están organizadas en organizaciones religiosas, seguido por un 26% en organizaciones de migrantes, así como en un 15% en grupos deportivos, etc. Luego tenemos les preguntaban por qué no están organizadas. Un 40% nos decían que porque no les gusta, otras que el 32% porque no tienen tiempo, otras porque no les gusta, pero las mayorías son porque no les gusta o no tienen información, no les gusta interactuar. Luego, esto es un poco acerca de los transitorios. Me imagino que sí tienen conocimiento acerca de esta resolución, podríamos decir, que dio el Costa Rica, una opción para los migrantes. Les preguntábamos a las jóvenes que aplicaron a transitorio y unos nos decían que los jóvenes que aplicaron a transitorio introdujeron sus documentos y aún no han tenido respuesta. Es la fecha y no han tenido respuesta. Otras, luego el 58% de la mayoría de los jóvenes que aplicaron a transitorio apenas aplicaron a 4, al transitorio número 4, fueron las mujeres aplicaron solo al transitorio número 4, seguido por los varones que solo aplicaron al transitorio 1 y 2, pero que también solo pocos sí les recepcionaron documentos, pero no tuvieron respuesta. Y la mayoría de los hombres que viajaron irregular, en las mujeres, el método de ingreso al destino es tanto irregular como regular. No sé, como digo, esto va en cuanto al retorno, también que no piensan. Sí. Esto es en cuanto a los transitorios. Y gracias. Cerramos este panel con la ponencia de Francisco Ferrufino, titulada Situaciones de vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes de Occidente, el caso Somotillo. Francisco es ingeniero agrónomo y se ha desarrollado como trabajador social. Fue dirigente estudiantil durante su vida adolescente y escolar y es coordinador municipal de la juventud.
En el 2008 se desempeñó como jefe de campaña de las elecciones municipales de Somotillo y actualmente trabaja como técnico de juventud de la Casa Municipal de Adolescentes y Jóvenes de la Alcaldía de Somotillo, programa financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bueno, buenas tardes, creo que es tarde, ¿verdad? ¿Están con hambre? Bueno, yo soy técnico de juventud de la Casa Municipal de Adolescentes y Jóvenes para atender lo que es la casa y un programa que es financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas con el acompañamiento de la Embajada de Finlandia y la Embajada de los Países Bajos. Este estudio que se hizo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas da un abordaje en salud sexual y reproductiva, pero en lo que son 43 casas a nivel nacional. Sin embargo, este estudio aborda lo que es la parte de Occidente y en especial vamos a abordar lo que es la parte del municipio de Somotillo. Este estudio no tiene precedentes en América Latina en su acercamiento a lo municipal para el abordaje de los asuntos de salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, proponiéndose ser un aporte al conocimiento sobre este tema y sumar así a la reflexión y acciones para el desarrollo. Sobre el documento se hicieron 16.616 muestras, ¿verdad? Y el estudio tiene varias fuentes de datos. En este caso se abordaron muestras de adolescentes y jóvenes, varones y mujeres de 10 a 24 años de edad en 43 municipios, que es lo que les decía, del país. Además se realizaron 16 grupos focales con adolescentes y jóvenes y se entrevistaron a funcionarios de gobierno, líderes y lideresas locales. Las personas encuestadas, como ven en el caso de Somotillo, tenemos 192, que es el caso de un 50.2% de varones y un 49.8% de mujeres. En los aspectos generales vamos a ver la situación de educación. Se observó que un promedio del 22% había alcanzado algún grado a nivel de primaria y un 54% a nivel de secundaria, un 3% en formación técnica y un 16% a nivel universitario y un 5% nunca había asistido a la escuela. O sea que todavía tenemos ahí, ¿verdad?, algunas situaciones de iletrados. El estudio identificó un alto nivel de retraso escolar. Un 69% de ellas y ellos presentaban una mayor edad que la correspondiente a su curso, de los cuales un 45% tenía un retraso escolar de 2 años o más, mientras que un 24% tenía un año de retraso, es decir, la edad no correspondía en relación al año que estaba cursando. Y como vemos, pues el rezago escolar lo vemos por cuestiones de varones y mujeres, y vemos en el caso específico de Somotillo, tenemos que un 61% de mujeres y un 66% de varones, es decir, que en el caso de los varones pues hay como más rezago escolar en comparación con las mujeres. Algunos aspectos generales sobre la vida sexual: casi la mitad de las y los adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años reportaron haber tenido relaciones sexuales desde temprana edad. Las mujeres tenían una edad promedio de 16 años para el inicio de relaciones sexuales, mientras que para los varones fue de 14 años. Los hombres se autodefinen solteros y sin compromiso, siempre dispuestos a comenzar una nueva relación. Más jóvenes varones reportaron haber tenido 3 parejas en el año previo a la encuesta, mientras que las mujeres solo habían tenido una pareja. Esto nos da igual a casi la mitad, de un 47% de las mujeres activas sexualmente ya tuvieron un embarazo. Y entonces vemos pues, que la vida sexual, la edad de inicio de relaciones sexuales,
Vemos, por ejemplo, en el caso de Somotillo, tenemos, ¿verdad?, que de las entrevistadas teníamos 14 varones, que nos da un 15%, y seguido de 16 mujeres de las encuestadas, para un total de 17%. En los aspectos generales de las condiciones laborales, y esto tiene que ver con la cuestión del empleo, del trabajo, autoempleo, un 43% de las y los adolescentes y jóvenes no estaban trabajando. 32% tenían un trabajo remunerado y un 25% ejercía un trabajo no pagado. La encuesta realizada a estudiantes entre 10 y 14 años de edad muestran que 6 de cada 10 adolescentes se dedicaban solo a estudiar, mientras que 4 de cada 10 estudiaban y trabajaban. En su mayoría eran labores no remuneradas y sea de carácter domésticos o negocios familiares, es decir, aquellos chavalos que se dedicaban, y siempre esto seguimos con la cuestión de los roles de género, que vemos a los chavalos y chavalas que hacen trabajo doméstico, pero que no es reconocido por la sociedad como un trabajo que debería de ser reconocido y sobre todo debería de ser remunerado. Y vemos también aquellos negocios familiares, ¿verdad?, que es lo que más existe en el municipio de Somotillo, que generalmente no hay empresa privada, son pequeños negocios familiares en donde trabajan los hijos, las hijas, y pues estos no reciben ningún salario más que dejar el trabajo en sus negocios. Y entonces vemos el comportamiento aquí, ¿verdad?, de los chavalos que trabajan y no reciben pago. En el caso de Somotillo, tenemos 29 de 10 a 14, 21 de 15 a 19 y 20 de 20 a 24. De los que trabajan y reciben pago, en el caso de Somotillo tenemos que de 10 a 14 solamente tenemos uno. Y un 28 tenemos de 15 a 19 y 23 de 20 a 24. De los que no trabajan, en el caso de Somotillo tenemos 70 de 10 a 14, 52 de 15 a 19 y 57 de 20 a 24. De los que trabajan pero no remunerado por sexo, tenemos ahí en el caso de Somotillo que un 17% trabaja y no recibe ninguna remuneración en el caso de los varones, y un 21% trabaja y no recibe ninguna remuneración en el caso de las mujeres. Ahí vemos claramente nuevamente la cuestión de las cuestiones de género, ¿no?, que son las mujeres las que están haciendo labores, las que están trabajando pero no están recibiendo ninguna remuneración. Y esto se nos aumenta en el caso de las chavalas que están cuidando a los niños, están haciendo trabajo doméstico, están haciendo trabajo comunitario, y aquí viene la doble y triple jornada, que muchas veces las mujeres no quieren hacer trabajo comunitario porque al final llegan a hacer el mismo trabajo a sus casas. Entonces también eso lo vamos a ver más adelante. Algunos aspectos generales, por ejemplo, se les preguntaban a los chavalos sobre las cuestiones del uso del condón, ¿verdad? Y 2 de cada 10 chavalos usa condón con su pareja estable, ¿verdad? Es decir, con su novia oficial que ya tiene relaciones sexuales, o con su pareja que ya tiene relaciones sexuales, pero 3 de cada 10 usa condón con su pareja ocasional. Y esto se nos convierte en un problema, porque ya sabemos que aquí se nos disparan la ITS, el VIH, porque no estamos utilizando los métodos de protección. Según algunas creencias, ¿verdad?, sobre el uso del condón que encontramos en este estudio, 6 de cada 10 varones y 4 de cada 10 mujeres, los condones reducen bastante el placer sexual. Según esa es una percepción tanto de varones como de mujeres, y razones por las cuales no estaban utilizando el condón. El condón solo es necesario cuando se tiene relaciones sexuales con alguien que no se conoce muy bien. Y eso lo contestaban también chavalos y chavalas. Las mujeres que andan condones en la cartera son fáciles. Esto se les preguntó, se les hizo como pregunta a los chavalos, ¿verdad?, para ver qué nivel de aceptación y de tolerancia tenían
en cuanto a la restitución de los derechos de las mujeres de protegerse, de autoprotegerse, ¿verdad? Y vamos a ver luego en la lámina, ¿verdad?, lo que contestaban los chavalos. Luego se le hacía otra pregunta, por ejemplo, si una persona es fiel a su pareja, entonces está a salvo de contraer el VIH. Muchas veces decían de que no, y en algunos casos decían que sí. Entonces vamos a ver el comportamiento. 4 de cada 10 chavalos y chavalas, los condones tienen poros que dejan pasar el VIH. Entonces todavía vemos que hay desinformación, vemos todavía que hace falta mucho en lo que es prevención, y esta información pues aborda y nos apunta hacia dónde tenemos que ir trabajando y ir echándole todo. 5 de cada 10 varones y 3 de cada 10 mujeres. En una pareja, el hombre es quien debe decidir si van a usar condón o no. Entonces, ahí vemos claramente también, en el caso de las mujeres y en el caso de los varones, cómo anda el comportamiento pues en esta aceptación. Y nosotros aquí apuntamos pues a la responsabilidad compartida, ¿verdad?, de que tiene que ser del hombre y de la mujer usar métodos de protección y de prevención. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, usa siempre un condón cuando tiene relaciones sexuales. Aquí vemos que un 18% dice que usa condón con su pareja estable, pero el 26% dice que usa condón con su pareja ocasional, y vemos pues el comportamiento de esos motivos que está algo parejo. Los condones tienen poros que dejan pasar el VIH, y aquí vemos la respuesta. Chavalos de 10 a 14, ¿verdad? 48 contestaron que sí, 45 de 15 a 19 contestaron que sí, y 43 de 20 a 24 contestaron que sí. Las creencias relevantes, la violencia. Algunas veces las chavalas tienen culpa del abuso sexual, 43% de adolescentes y jóvenes. Es decir, seguimos siempre con ese problema de género, de seguir pensando de que si una chavala va a una fiesta y le pasa algo es porque andaba de vaga, es porque no tiene derecho de salir a una fiesta. Entonces, fueron situaciones que también se les consultaron a los chavalos. Luego, en una casa, es a las chavalas a las que les debe tocar, en primer lugar, ayudar con las tareas del hogar. Y el 40% de adolescentes y jóvenes contestaron que sí. En salud sexual y reproductiva, una muchacha que ha tenido varias parejas es una mujer fácil. Un 46% de adolescentes y jóvenes dijeron que sí, entre varones y mujeres. Los hombres necesitan del sexo más que las mujeres. 5 de cada 10 varones y mujeres respondieron que sí. Las mujeres son las que tienen la responsabilidad de evitar un embarazo. 4 de cada 10 varones y mujeres contestaron que sí. Y bueno, vemos entonces el porcentaje de aprobación de conducta violenta por sexo. Y se les preguntaba a los adolescentes y jóvenes: si tu novia sale con otro chavalo, ¿hay que pegarle? Entonces, vemos el comportamiento, ¿verdad?, de que el 17% de las mujeres contestaron que sí. Y un 31% de varones contestaron que sí. Esto nos indica que en este sentido tenemos que ir trabajando un poco, y esto apunta pues hacia dónde tenemos que ir implementando acciones para ir reduciendo esta situación. Luego, el porcentaje de adolescentes y jóvenes que conocen servicios de consejería. Esto tiene que ver con las ONGs, el MINSA y algunas instituciones que trabajan en la cuestión de consejería, principalmente en la consejería escolar, que también se está implementando en los colegios. Y el 15% de varones dice que conocían que el MINSA, y un 18% de mujeres decía que conocía pues los servicios del MINSA. El porcentaje de adolescentes y jóvenes que conocen servicios de consejería en salud sexual y reproductiva, por ejemplo la ONG, decían que un 17% de varones conocían la ONG
y un 18% de mujeres decían que conocían la ONG. Conocen servicios de información y atención en casos de violencia. Esto lo vamos a ver por sexo. Y un 36% de mujeres decían que sí los conocían, y un 30% de varones decían que sí lo conocían. En este caso, también vemos claramente que en el caso de las mujeres se relaciona un poco a que, además de conocerlo, muchas veces habían utilizado este tipo de servicio. Entonces, ya vemos también claramente cómo la cuestión de violencia se nos ha venido aumentando en el municipio. El porcentaje de adolescentes y jóvenes a los que les molesta escuchar a otros por hablar diferente, es decir, se tomaron algunas muestras, como por ejemplo, te molesta que alguien hable por temas de religión, es decir, cuando nos reunimos en el barrio, en la escuela y platicamos entre chavalos y hablamos de religión, un 18% dijo que sí le molestaba cuando otros chavalos hablan de religión, y esto tiene que ver con la cuestión de la tolerancia. Después se les preguntó que si se molestaban por tocar temas políticos en grupos, y esto tiene que ver con los procesos electorales, cuando de repente venimos de elecciones y ya sabemos todos los chavalos hablando de que quién ganó, quién perdió, y que este es mejor y que este no es mejor. Entonces, un 18% también contestó que sí le molesta este tipo de temas. Y también se le preguntaba que si se burlaban de otras personas. Y un 19% contestó de que sí, en algunos momentos se habían burlado de alguien que era diferente a ellos. Esto tiene que ver también con la cuestión del respeto a la diversidad sexual también, ¿verdad? Que son casos que también se han venido trabajando. En el caso de las lesbianas, en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad. Entonces, se abordaron también ese tipo de preguntas y pues ya vimos la respuesta. En cuanto a participación en actividades comunitarias, durante el último semestre, el 30% de varones ha participado ya sea en charlas, en campañas preventivas, con el MINS y con otras instituciones. Y un 26% de mujeres. Aquí vemos pues, que las mujeres, como vuelvo a repetir, están participando menos, pero esto tiene que ver con el contexto en el que se encuentra, con las cuestiones de roles, ¿verdad? Muchas veces las chavalas, después que salen de la escuela, tienen que ir a lavar la ropa de los hermanos, tienen que ir a cuidar a los niños, entonces pocas veces tienen ese espacio de ir a participar en actividades comunitarias. La participación en actividades comunitarias durante el último semestre, y esto lo vamos a abordar por grupo. En el grupo de 10 a 14 estamos hablando que tenemos de participación un 23%. Y tenemos un 28% de 15 a 19 y un 30% de 20 a 24. Se les preguntó también si conocían la Casa Municipal de Adolescentes y Jóvenes, y un 23% de varones decían que sí y un 22% de mujeres dijo que sí. Han participado en las actividades de la Casa Municipal de Adolescentes y Jóvenes como campañas, spot, y esto tiene que ver con las campañas de comunicación, como la campaña Que Tuani No Ser Machista, la campaña Gánale a las Ganas, que son campañas que van a atender también este tipo de situaciones que hemos abordado. Y un 25% de varones sí han participado y un 22% de mujeres sí han participado. En conclusión, el estudio destaca una serie de situaciones positivas que son activos para el desarrollo de adolescentes y jóvenes. Además, pone sobre la mesa aspectos que merecen atención urgente de parte de autoridades y de toda la sociedad, con el fin de articular y consolidar acciones y políticas efectivas que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de adolescentes y jóvenes. Sigamos. 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 Gracias. Gracias, Gabriela, Dalicia y Francisco.
Tendremos a continuación un espacio para preguntas-respuestas. Les recordamos, por favor, identificarse y ser bastante breves para aprovechar un poco más el tiempo. También quería recordarles que en sus carpetas tenemos una ficha de evaluación de esta actividad, a la que nos gustaría que nos la llenaran. Jocelyn y Luisa van a pasarla recogiendo por sus lugares. Queda abierto el micrófono para la intervención, preguntas y comentarios de la audiencia. Tenemos la primera intervención por allá. Esta invitación. Mi nombre es Nora Menet, soy del colectivo Mujeres Psicólogas y activistas de derechos humanos. Las breves exposiciones excelentes que no voy a comenzar con la inquietud que me dejó Francisco Carolino en la presentación de que continuamos con los roles en las jóvenes. Y cuando me habla de la comunidad es más de lo mismo que hay en la casa. Solamente voy a robarme un minutito para lo que voy a explicar ahorita. Estamos en un mes de diciembre, la reafirmación de esos roles tiene una base que se sustenta desde la niñez. Ahorita, nosotras estamos en una campaña de reflexión con madres y padres, algunos, ¿verdad? No son muchos, y adolescentes que están metidos o tienen antecedentes de delincuencia. Entonces estamos en la reflexión que qué es lo que promueve esa delincuencia. Si aquí también nosotros somos cómplices, la mayoría, la pistola para el niño y la muñeca para la niña. Y ahí están las Barbie, porque ahorita es una competencia por cuántas vamos a tener el busto más grande. Yo me siento bien con lo que tengo. Solamente quería decirle algo. Las niñas embarazadas, busquen en el internet y donde ustedes quieran, que ahí está la información de esa campaña no sexista, juegos no violentos. Y creo que debemos de apuntar a la reflexión con padres y madres. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es comprarle la pistola. Yo hace poco miraba a un niño con una pistola de agua y estaban jugando. Vamos a jugar a la guerra, le dice. Yo te tiro al corazón y yo a la cabeza. Yo le tomé foto inmediatamente porque estaba en observación, porque el colectivo está en comunidad. Desde ahí se está en el imaginario del niño o de la niña, ya está. Entonces, tenemos que buscar, propiciar la reflexión en las comunidades. Construir la seguridad es desde nosotros y de nosotros. ¿Por qué no jugamos a los juegos rompecabezas? Venden un montón en Ciudad Sandino, hay una fábrica de madera, ¿cómo armar juguetes? Eso es un señalamiento. Ahora, ¿por qué están respondiendo las mujeres, las jóvenes, de que es más de lo mismo en una comunidad y la mandan solo al agua? ¿Y por qué no algo para ellas? Desde conocer nuestro cuerpo, que es la base también. ¿Por qué yo actúo así? No le hemos dado siquiera seguimiento al joven que acaba de ser becado, que va para la NASA. ¿Ya se dieron cuenta que va un joven para la NASA? Bueno, ya este joven va para allá, encontró el método de cómo sacar el tiempo. Va para la NASA. ¿Y por qué no le damos seguimiento a esas cosas? Entonces, no quedarnos sentados, seguir buscando y sacar esas personas que están siendo referentes. Un joven que viene de una madre sola y va para la NASA, pero no se saque en los periódicos. Siempre apuntamos a las cosas que nos van dando más temor que otra cosa. Entonces, yo quería hacer esa pregunta y me gustaría saber si vamos a tener estos materiales, porque para mí me sirven de reflexión con otras compañeras que trabajamos en. Así es. Y a la joven Dalicia, la felicito, quisiera preguntarle si en esa migración no hay un enmascaramiento del abuso sexual.
Eso, gracias. Y a Gabriela, felicitaciones. No tengo preguntas porque me dejaste, son mis inquietudes que andaba con esa frontera. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, en la mesa de registro se les solicitó que pusieran también su correo electrónico con el fin de compartirle todas las ponencias que hemos escuchado a lo largo de la mañana. Tenemos espacio para un par de intervenciones más antes de concederle la palabra a los ponentes. Acá adelante. Recuerden por favor ir llenando sus fichas de evaluación y levantar la mano para que Luisa o Jocelyn las pasen recogiendo. Gracias. Breve. Para Galicia, bueno, yo soy Verónica del Servicio Jesuita para Migrantes, ubicado en el campus de la UCA. Desde el SJM, a lo que ella le llama exmigrantes, le llamamos migrantes retornados, es decir, personas que han salido fuera de Nicaragua y por cualquier situación han regresado o retornado a su país. Entonces me gustaría saber cómo nace la idea de definir a estas personas que retornaron como exmigrantes. Muchas gracias. Una intervención más. Si no hay otra intervención, entonces pasamos con los ponentes. Bueno, al final tenemos una. ¿Quién había levantado la mano? No, Francisco. Entonces tienen la palabra los panelistas. Bueno, ok. Gracias, ¿verdad? Por sus aportes. Esto tiene que ver con lo que decía Nora. Gracias, Nora, por ponerle atención y yo sé que esto es una preocupación de todos, algo que compartimos, ¿no? Y este diagnóstico apunta precisamente a eso que Nora está señalando, que personas como Nora y como muchos de ustedes apuntemos los esfuerzos para que con estos resultados del diagnóstico podamos ir trabajando y diseñando una metodología de cómo entrarle a ese problema, porque este es un problema que bien es cierto es de roles, pero también es un trabajo que se debe de hacer con padres y madres de familia, porque a veces encontramos el famoso lenguaje de que dice la mamá, yo soy el papi y la mamá, y no es así. Se asignan roles, se asignan roles y por lo tanto se convierte en una regla social. Y luego tenemos, en este proceso nosotros hemos venido trabajando con la planificación familiar, es decir, enseñarle al adolescente y al joven cómo hacer un plan de vida. Desde su persona, qué es lo que quiere ser, cómo lo va a lograr, qué alternativas tiene, qué posibilidades tiene. Y de esa forma ir construyendo, ¿verdad? De manera cultural, una forma de pensamiento distinta, de tal forma de que contribuyamos al cambio social y a mejorar las condiciones de vida también. Entonces, sin embargo, en algunos casos nos hemos encontrado que todo este problema sociocultural que tenemos es producto también de la desintegración familiar. Es decir, cuando tenemos un padre de familia que está fuera del hogar o que por alguna razón está separado del hogar, encontramos estos problemas. Sobre todo encontramos más problemas cuando la madre hace falta en el hogar. Y eso muchas veces es producto de la inmigración. Eso también es producto del desempleo. Y esto aborda un montón de situaciones que vienen a contribuir a que estos índices se nos alteren. Sobre todo en el municipio de Somotillo, que además de ser un municipio fronterizo, tenemos el problema de la trata de personas y de la explotación sexual comercial. Y que en muchos casos vemos que los adolescentes y jóvenes que están saliendo del país están empujados por algún familiar. Y a eso también se le llama trata de personas. No se le puede llamar de otra forma. Independientemente de que sea el padre de familia el que lo lleve o el que lo mande, porque este chavalo, adolescente, tiene que estar en un aula de clase.
Y en este caso también se nos pone también la traba de los niños que andan vendiendo, que hacen algún trabajo infantil. Deberían de estar en las aulas de clase. Entonces, yo creo de que lo importante es ir trabajando desde la familia, con la familia, en un proceso de círculos de reflexión, para que desde la familia podamos ir construyendo esa sociedad que queremos. Y en cuanto al material, pues nosotros dimos algún material, no sé si ya se terminó, pero si se terminó, por aquí tengo uno, ¿verdad? Para facilitárselo. Y bueno, ahí van subrayados algunos aspectos relacionados a este tema para que podamos ir trabajando. De igual manera, la presentación la tiene las muchachas del IEP, que también pues ahí podemos ir abordándolo. La diferencia es que en el documento que tenemos aquí, ¿verdad? Que creo que algunos ya lo tienen, abordamos directamente el tema de Somotillo. Y en el caso de la presentación abordamos el tema de manera general, en lo que es Occidente, que contempla Corinto, Chinandega, Santo Tomás, Somotillo, Ciudad Sandino, Matiare y León, ¿verdad? Gracias, Francisco. Alicia. Bueno, contestando un poco a la pregunta que, no me acuerdo el nombre, que nos hacía Nora, yo pienso que sí, porque que sí se encuentra maquillada la migración, como nos decía, como según la pregunta que nos hacía ella, porque hace poco hicimos una entrevista, pero de otro proyecto, ya que estoy como técnica local trabajando con la E Nacional, un tema sobre trata y violencia intrafamiliar, el cual se está empezando a ejecutar ahorita en el municipio de Cárdenas, exactamente. Y nos decía el delegado de migración que muchas veces van viajando adolescentes, máxime más mujeres. Entonces, muchas veces diciendo que son familiares, que van aquí, o sea, diciendo miles de, cuando la autoridad de migración detecta alguna sospecha o algo, entonces ellos proceden a hacer la retención y, o sea, según lo que nos decía el delegado de migración, ellos tienen muy poca información, tienen muy poco, ¿cómo le digo? Poco conocimiento prácticamente a las leyes, porque ellos no sugieren, a las leyes no, sino al método prácticamente, porque ellos ya tienen su metodología a aplicar, entonces no implementan. Entonces a nosotros como organización nos sugerían capacitaciones para el equipo, porque ellos trabajan por turnos, como nos mencionaba Gabriela, y entonces que para ellos sería excepcional que una organización por ejemplo, nosotros ahorita que vamos a trabajar, que viajara, que les diéramos un taller, que se le diera más capacitaciones a cada equipo. Y puesto que dice que a veces es difícil por el maquillamiento que le dan y por el uso de documentos falsos también. Hoy en día detectar cuando se está dando la trata. Más sin embargo, esto según el conocimiento que ellos tienen, pero por los puntos ciegos, nosotros le hacíamos la pregunta que ¿cuál es el conocimiento que tienen por los puntos ciegos? Entonces nos decía, pero nosotros no tenemos muchos conocimientos porque eso pasa allá afuera. Cuando nos informan es la Policía Nacional primeramente que se da cuenta de estos casos y igualmente procede a la retención y se procede a trasladar al adolescente o la adolescente a un centro de albergue para su posterior retorno cuando se está dando esto. Y en base también se da mucho a veces con la violencia intrafamiliar. Y contestando un poco a la otra pregunta de que cómo nace la idea de referirnos a la persona como ex migrante y no y no migrantes de retorno, es porque todas estas personas
al menos yo me considero ex migrante, porque, o sea, no considero, nosotros tomamos ese concepto porque no consideramos volver al país que una vez en el cual fuimos migrantes. Entonces nos consideramos ex migrantes y familiares de inmigrantes porque nuestros familiares están allá. Entonces nos asesoramos de leyes nuevas, de oportunidades a las cuales puede tener acceso a la forma de que esas personas no puedan ser violentados sus derechos. Entonces capacitamos a las personas, a los adolescentes, a las adolescentes, porque todas somos mujeres, para que informen a sus familiares de nuevas alternativas. Por ejemplo, decir, con esto que se dio de los transitorios, se les informó, estuvimos al pendiente de los familiares, que qué había pasado con en referente a la adopción, a cuál transitorio optaban, y después con su posterior la respuesta que dio Costa Rica, digamos, a la solicitud que hizo esta persona. Y prácticamente por eso nos consideramos ex migrantes y familiares de inmigrantes. Gracias. Muchas gracias. Gaby, ¿si vas a agregar? Okay. ¿Tenemos alguna otra intervención, comentario, pregunta? No. Para finalizar este foro, Elvira Cuadra, coordinadora del Programa de Seguridad Democrática de IEP, nos va a hacer unas breves conclusiones de las distintas ponencias e intervenciones. Bueno, más que conclusiones, yo solamente quisiera sintetizar un poco la intención de este foro la mañana de hoy. Las conclusiones ustedes pues seguramente las van a sacar de todas las intervenciones. Con este foro el IEP quiere contribuir a iniciar una reflexión que hasta ahora ha ido caminando como por dos caminos separados, que es la reflexión sobre juventud y es la reflexión sobre el tema de la seguridad. Como dijimos antes, generalmente el tema de jóvenes y seguridad se ha abordado desde la perspectiva de la violencia y la criminalidad, pero no desde la perspectiva tanto de la prevención y desde las oportunidades y la capacidad, la agencia de los jóvenes para su desarrollo y para cambiar este tipo de situaciones. Queríamos nosotros presentarles, aparte del resultado del estudio sobre fronteras, queríamos presentar un poco iniciativas que se están desarrollando en relación con este tema, tanto en el ámbito urbano, que fueron las experiencias de CEPREV y la Fundación Nicaragua Nuestra, y otras dos iniciativas que han transcurrido o que transcurren a nivel más local y en un territorio que usualmente no es visualizado como un territorio complejo, donde se entrecruzan esas múltiples violencias y esas múltiples juventudes. Entonces, esperamos que la información y que la actividad haya sido útil para todos ustedes. Para nosotros ha sido muy interesante, muy provechoso también conocer sus preocupaciones. Les agradecemos nuevamente en nombre de la Dirección Ejecutiva del IEP y de parte del equipo del Programa de Seguridad Democrática, y esperamos contar con ustedes en próximas actividades. Gracias. Agradecemos la participación